Son las 9 de la mañana, 27 minutos, tenemos 22 grados de temperatura y como les habíamos anunciado y le agradecemos su presencia, tenemos con nosotros a Robert Silva, presidente del CODICEN. Es mucho lo que tenemos para conversar a esta hora porque, bueno, se presentó el nuevo protocolo sanitario de COVID-19 para la educación de cara al nuevo año lectivo. Tenemos muchos detalles justamente para hablar sobre eso, así que primero que nada, gracias por acompañarnos. Y si le parece, empezamos por eso, en qué cambió, cuáles son los nuevos parámetros que se van a aplicar con respecto a estos protocolos sanitarios. Bueno, un gusto estar acá. Nos estamos preparando, como lo hemos venido haciendo en los últimos 3 años. Estamos comenzando el tercer año en situación de pandemia, que para la educación es una situación compleja. Nosotros siempre hemos tenido en la educación cuestiones vinculadas a la salud, a lo sanitario, pero en estos últimos años no imaginamos el inicio de una actividad educativa sin un protocolo al lado que acompañe la misma. Entonces comenzamos, siempre en contacto permanente con Salud Pública, este año en enero a trabajar para el inicio del 2022, y bueno, y hemos tenido un avance que a nuestro criterio es significativo, porque se ha establecido por parte de la autoridad sanitaria la no necesidad, que ya no es necesario realizar cuarentenas en caso de que aparezca un estudiante o un adulto contagiado por COVID. Hay que vigilar el aula, se considera esa cantidad para un espacio cerrado que se considera el aula y no el centro educativo. La comunidad cerrada es el aula. Si apareciera un segundo caso, u obviamente otros, ahí hay que sí cuarentenar y realizar los hisopados correspondientes. La distancia entre alumnos sigue siendo... Nosotros estamos sin distancia. Bien. El criterio es la mayor distancia posible. Estamos en este momento, hemos tenido ya nuestros servicios de salud, han presentado un primer protocolo borrador interno de la ANEP, porque lo que hay es, bueno, uno del Ministerio de Salud Pública, que nosotros lo vamos a incorporar, pero nosotros tenemos que establecer el tema del uso de tapaboca, mascarilla, en la ventilación, que es fundamental, y en eso estamos trabajando para seguir mejorando lo que ya hemos venido haciendo estos años, y todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, la no aglomeración, la higiene de los establecimientos educativos, todo cuestiones bien importantes. Incluso ayer se reunió la Comisión de Salud Ocupacional, que integran los técnicos de la ANEP, que integran los representantes sindicales de todos los sindicatos de nuestra ANEP. Así que, bueno, estamos avanzando. Por supuesto, preocupa el hecho de este crecimiento de contagios, no solamente por lo que pueda pasar en cuanto a los propios estudiantes, sino también al personal. Eso se está contemplando, ¿qué es lo que se proyecta de cara al comienzo justamente del año lectivo y con esta baja inevitable que van a tener también en personal? No solamente pienso frente al aula, sino de limpieza, administrativo. Nosotros el año pasado establecimos un mecanismo diferente que fue en asociación con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que ellos hicieron un llamado en el marco del fideicomiso que nosotros tenemos, que fondo que pasamos para ejecutar a través de ellos, y contratamos para tener, digamos, auxiliares retenes, es decir, personas contratadas para cuando nos faltaban auxiliares puntualmente poder cubrir las necesidades en todo el país. No fue muy bien, fue algo innovador, porque ustedes saben que nosotros sí tenemos mecanismos de suplentes para cubrir cuando nos faltan los docentes, pero los auxiliares, los cocineros... Que son clave hoy por hoy. Que son clave, no los tenemos. Entonces, ese mecanismo no fue muy bien y ustedes habrán visto que, como en todo, ¿no? 2.800 centros educativos tienen complejidades, pero no tuvimos problemas de notoriedad ni en auxiliares ni en cuestiones vinculadas a elementos sanitarios, el alcohol en gel, el alcohol diluido y el hipoclorito, que también ya hicimos las licitaciones a fines del año pasado para comenzar ya este año, ahora en febrero, la distribución para que cuando comience el año esté todo pronto. Silva, para repasar un poco el protocolo y que quede claro, porque es, bueno, si hay uno, si hay dos, si es asintomático, si no, si tiene vacuna, si no, podemos así hacer como una puntualización para que los adultos y también los chiquilines puedan entender un poco más cómo se va a desarrollar. Yo arranco las clases, tengo a mi hijo, hay un caso positivo en la clase. ¿Qué pasa? Hay un caso positivo, el caso positivo obviamente se va a aislar, va a quedar a lo que su prestador de salud diga y hay que iniciar un proceso de autocontrol
de relevamiento de eventualmente aparición de otro caso positivo en esa aula. Si aparece un segundo caso positivo, y obviamente o más, hay que pasar a cuarentena todos los integrantes del aula. 2 ya es brote. 2 en un aula ya es brote. Bien. La diferencia es que 2 en un centro educativo o 3 o 4 no son brote. Comunidad cerrada es el aula. Bien. Si aparecen 2 o más en el aula, ahí cuarentenamos y ahí se hacen los hisopados en función de lo que se estableció. Eso es muy importante. ¿Y se acuerdan que todo esto ha sido una evolución? Tal cual. Cuando nosotros comenzamos Para en todos, el 20, para los chiquilines también. aparecía un caso Iban y todos, cerramos el centro. cuarentena. Y era Total. cuarentena Y era larga. cuarentena lo que De estaba. 14 días, Después sin duda. evolucionamos a que si aparecía un caso en un aula, cuarentenábamos el aula. Lo peor que nos pasaba era con los docentes de educación media, también en primaria las hay, de que están en varias aulas. Entonces aparecía un docente positivo y teníamos que cuarentenar A todo varias el grupo. aulas. Claro. Porque andaba en varios grupos. No, y otro factor que también va a modificar la ecuación es la vacunación de No, los sin duda. niños de entre... Ese ha sido el diferencial. Exacto. Igual, Hay una Silva, cosa que es volviendo, sí. así cerramos el tema del docente. El Eso iba docente, al sí. docente. El docente le rige la ordenanza 85 de Salud Pública del 18 de enero. Ustedes vieron que hay un protocolo, un cuadro claro, que dice si tiene todas las vacunas, si fue asintomático, si no fue asintomático, cuarentena 7 días, cuarentena 10, cuarentena 14. Lo mismo aplica a los chiquilines, está en este protocolo que aprobó Salud Pública, o sea que ahí nosotros no podemos establecer más que otra cosa que lo que hicimos en la sesión pasada de Codicen, que es tomar conocimiento de esa ordenanza 85 de Salud Pública y divulgarla a la ANEP, porque se debe aplicar. Y hay también un diálogo muy importante, tanto a los chiquilines como a los adultos, con el prestador de salud, que es el que determina el alta y la baja. Y una tercera cosa en base a lo que tú si el dices. docente es positivo, no se encuarentena todos los grupos, No. sino que se aísla solo el docente. Solo el docente. Bien. No se cuarentena todos los grupos. Eso es un diferencial, pero que a veces, yo digo, los que no están en esto de la educación, capaz que ustedes por familiares o por vínculos directos, se dan cuenta de lo que implica, ¿no? Sí, lo tenemos clarísimo. Sí. Entonces, bueno, esto es un cambio sustantivo. Pero de nuevo, que a excepción favorece de que la aparezca otro presencialidad. caso en la clase. Claro, hay que Siempre estar ahí atento volvemos a... si aparece otro caso en la clase. Vieron que hoy ya aparecieron cuestiones públicas que ustedes habrán visto que están discutiendo la pertinencia o no de la cuarentena en los menores y esto seguiremos evolucionando. Ayer leía lo que hizo Dinamarca, ¿no? Que eliminó, está con 40.000, 50.000 casos diarios y eliminó todas las medidas de cuidado, de Sí, son de varios países los restricción. que están yendo en eso. Sí, ayer tuvimos 36 fallecidos también en nuestro país, ¿no? Por eso digo, y en Europa hay muchísimos fallecidos por este tema. Pero la comunidad internacional científica y de salud está evolucionando. Y reitero, nosotros en la educación, en este tema sanitario, diálogo permanente y hacemos lo que acordamos y nos indica la autoridad sanitaria, esto es salud Igual pública. ahí entra un poco en juego lo que decía Vero recién de la vacunación, Vero, ¿no? Claro. No, sin duda, eso ha sido clave. A ver, si hay algo que al Uruguay lo ha distinguido, y les digo además en un marco de conversación y de diálogo con colegas de otros países que tienen a su cargo la educación, ha sido la vacunación. Yo no me canso de decirlo, de 149 países en el mundo, solo 17 priorizaron la vacunación de los docentes y los funcionarios en la primera etapa, cuando salieron las vacunas y se permitió, junto con el personal de la salud. Uruguay fue de esos 17. Luego, uno de los primeros en vacunar a menores de 18. Y ahora estamos siendo hay 2 países que estamos vacunando en América a los chicos de 5 años, hasta 5 años en adelante. Y bueno, y eso es, como tú dices, un diferencial que nos ayuda, que fomenta y que protege la presencialidad. Eso le iba a decir. Entonces, en principio, con todos estos protocolos, la presencialidad está asegurada. Sí, con la seguridad que podemos dar en las Hasta hoy, actuales circunstancias hasta de hoy. pandemia. Otro tema que no quería dejar de tocar, tuve la oportunidad hace pocos días de estar en contacto con quienes están detrás de lo que son los centros de primera infancia. Sí. Los que son más chiquitos, los que de repente son bebés, que tienen meses, que no están comprendidos dentro de la vacunación, de 0 a 6 años. Y ellos manifestaban su preocupación por la falta de protocolos específicos en un público que es verdad, tiene características diferentes. Estaban esperando alguna respuesta de parte de las autoridades para saber si va a haber algo específico, si se va a hacer algún trabajo, porque además son centros que ya están funcionando desde el 7 de enero, Claro. que no empiezan el año lectivo, digamos, en marzo o en febrero, como puede darse con los chicos un poco más grandes. Y es como también decíamos, la población que en este momento no recibe vacunación,
¿Qué va a pasar ahí? Nosotros no tenemos competencia. Nosotros, ustedes saben que atendemos los niños desde los 3 años en adelante. Pero están comprendidos. Los de 3 años nuestros están comprendidos nuestros protocolos. Rige No, para pero todos me nuestros refiero en centros. general a los niños, o sea, que de 3 años en están adelante por que debajo nosotros de lo los tenemos, 6. tienen protocolos, que son los nuestros, que rigen para ellos independientemente tengan vacuna o no. Ustedes acuérdense una cosa que es bien importante, como nos pasó con los liceos y las UTU el año pasado. Estén vacunados o no estén vacunados, nosotros no hacemos diferenciación en ninguna de las actividades educativas. Eso es muy importante destacarlo Eso es muy también. importante decirlo. Acá nosotros no discriminamos y eso nos lo pidió además el Ministerio de Salud Pública. Sí, como lo digo siempre, en base a la evidencia y a la recomendación de quien sabe que es el Ministerio de Salud Pública, nosotros recomendamos a los padres que bajo su responsabilidad vacunen a los niños, porque nos parece que es una cuestión bien importante. Pero en ese sentido vamos por ahí. Creo que seguramente se irá en contacto con el INAU, bajo cuya competencia están los públicos, que son los que administran, ¿verdad? Directamente o a través de gestión privada, que son los CAIF, o los privados totalmente, que establecerán, yo creo que ya tienen protocolo, capaz que hay que adecuarlo como Ellos lo estamos estaban haciendo esperando nosotros. también una comunicación Una de parte. adecuación. Exactamente, por eso también de parte de Codicen y de la ANEP habían mandado esa. No, pero esos son las asociaciones de colegios. Por eso, las asociaciones de colegios, educativos, exactamente. Que nosotros ya anunciamos que los vamos a recibir. Los van a tenemos recibir. que comunicarle. Porque es verdad, es un público Sí. como que Sí. es mucho más difícil de repente mantener la distancia, es mucho más difícil A ver, la cumplir distancia, acuérdense que ya no está. No digo porque esté estipulada, sino por un tema de que siempre es más Sí, factible el contagio. Sí, exactamente. Sí, el contacto fluido son una edad en donde la particularidad del contacto físico permanente es distinto en diferente. esas edades, Sí, tal comparto cual. y hay que trabajarlo como lo hemos venido haciendo. Bien, entonces también van a tener, los van a Nosotros recibir. vamos a recibir a las asociaciones de centros educativos privados, a IDEP y a UDEC, que nos pidieron y estamos prontos a fijar una fecha para recibirlos, pero ahí son los centros de todo, ¿verdad? Claro. No solo inicial o primera infancia, sino también educación media, primaria, en su conjunto. Van a quedar comprendidos dentro del Igualmente, protocolo general. Exactamente, está muy Perfecto. bien lo que estás diciendo, es así. Nosotros tampoco hacemos distinción Perfecto. entre público y privado. Todo es el mismo protocolo, con las adecuaciones que tengan que hacer cada uno siempre para mejorar. Y se sigue con esa línea también de que se manifestó desde el principio de que cada centro también maneje dentro de las particularidades de su libertad. Dentro de su contexto. Sí. Silva, el 7 de marzo empiezan las clases, en teoría. Totalmente, sí, estamos trabajando. ¿Cómo estamos para a nivel edilicio? Digo, porque hablamos mucho del tema sanitario, Sí. pero muchas veces el retraso se da por esos temas. Bueno, ustedes vieron que el año pasado, en el 2021, que es el inicio que nos tocó plenamente, porque nosotros ya asumimos el 19 de marzo del 2020 con las clases ya comenzadas, no hubo reclamos. No tuvimos, siempre hay alguno puntual, ojo al gol, no estoy diciendo que no existieron, pero no hubo aquella demanda permanente de que no se podía iniciar porque estábamos en una situación edilicia muy compleja en distintos centros. Eso aconteció porque hay un trabajo muy articulado y muy coordinado de primaria, secundaria y UTU con la Dirección de Infraestructura de la ANEP en general y con las divisiones de infraestructura de cada uno de nuestros servicios, bajo una lógica distinta, porque la ANEP se caracteriza por algo que estamos trabajando por mejorar, la absoluta fragmentación. Nosotros tenemos 10 reparticiones que se encargan de la infraestructura. Nos encontramos con que esas reparticiones tenían criterios diferentes, procedimientos distintos, entonces estamos trabajando fuertemente en esa articulación. Y hemos hecho lo que la ANEP no tenía, que es un plan nacional de mantenimiento y de adecuación de espacios educativos, que teníamos y tenemos un gran debe. No recuerdo con exactitud, pero acaba de aprobar el Codicen a fin del año pasado, miles de metros de impermeabilización de azoteas. Con edificios macro como tenemos aquí en Montevideo y en el interior. Hemos aprobado un plan Silva, general yo de recambio no de quiero abertura. cortarlo, pero quiero aprovechar los últimos 3 minutos que nos quedan, porque yo sé que es muy importante poder decir todo lo que se está haciendo, pero a nivel edilicio entonces está el ok para poder empezar. Digo, ¿no hay algún centro en Montevideo, que son donde está la mayor concentración, obviamente por la población, que no puede iniciar sus clases por eso? Yo lo que estoy diciendo es contándole a la gente que estamos trabajando profesionalmente, coordinada y articuladamente, Bien. para que eso que tú dices no pase.
para que el ¿Puede buen pasar inicio, en alguna situación para puntual? que el buen inicio que tuvimos en el 2021 se vuelva a repetir, sin perjuicio de que puede existir alguna situación puntual. Se rompe un caño, pasa algo, o se porque rompe hay un muchos vidrio, años sí. de falta de mantenimiento. Por supuesto. Y esa es la verdad. Entonces nosotros hemos priorizado. Capaz que es mucho mejor salir a cortar cintas con tijeras hermosas, pero hay que atender el mantenimiento de todo un parque que tenemos edilicio, que es patrimonio nacional. Estamos, por ejemplo, recuperando fachadas. Una de ellas es la Escuela Argentina, ahí en la calle Colonia, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Un precioso y emblemático edificio. Lo estamos haciendo con otros a nivel nacional y creo que esa es la lógica, ¿verdad? Asegurar, como tú decías, que el inicio de las clases no existan problemas de infraestructura y si existen, atenderlos inmediatamente. ¿Qué pasa con los grupos de, por ejemplo, UTU, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la ocupación de hace algunos días, que fueron desalojados por la policía? ¿Se pudieron realizar con normalidad? ¿Qué pasa con las horas docentes? ¿Va a haber docentes para todos los grupos? Sí, sí. Nosotros el otro día aconteció una situación que lamentamos profundamente. Yo quiero dejar constancia que UTU está en diálogo, desarrollando bipartitas, que están las actas que lo prueban, en forma permanente con el sindicato. No es que el diálogo esté cortado, pero hubo una actitud que nos sorprendió, que fue, habiendo acordado que las elecciones se hacían ahora y no en diciembre, como tradicionalmente se hacen, intentar suspender las elecciones con una ocupación de algunos docentes. Nosotros, en acuerdo con el director general de UTU, que fue quien le compete y quien tomó la decisión, resolvimos no acceder a la suspensión de la elección, asegurar el derecho al trabajo de los docentes, que ustedes habrán visto una situación no deseada, que es la intervención del Ministerio del Interior, pero fue lo que nos permitió que los cientos de docentes que querían elegir las horas pudieran elegirla. Hubo situaciones lamentables de agresiones, de gritos, de los que querían que no se hiciera la elección respecto de los que fueron a elegir. Esperemos que eso no se vuelva a repetir. Hoy estamos con total normalidad, asegurando que todos los grupos, en su enorme mayoría, como pasa siempre, van a tener las horas. Se hizo una excelente elección en secundaria, que ustedes habrán visto, virtual por primera vez, que fue criticada y donde se anunció que se iban a vulnerar todos los derechos y que no se iba a realizar la elección en forma correcta. Se hizo y hoy tenemos prácticamente el 80% de las horas de secundaria ya adjudicadas. Hay departamentos que tienen el 98% de las horas adjudicadas. Entonces, estamos bien. Creo que vamos a tener un inicio del año 2022 en muy buenas condiciones. Ojalá nos permita lo sanitario, que es a veces lo que estamos condicionados, ¿no? Pero hasta el día de hoy hasta el día de hoy, el 7 de marzo comenzamos, nos estamos preparando, estamos elaborando un plan de inicio de cursos con objetivos claros, estamos trabajando en coordinación con el Plan Saguival, toda la cuestión vinculada a la tecnología, para estar preparados por si tenemos que tener interrupción, que no nos agarre de sorpresa como en el 20, sino como en el 21 o incluso mejor que en el 2021. Robert Silva, presidente de CODICEN, muchísimas gracias por estos muchas minutos. Gracias a ustedes. Y seguramente estaremos en breve, de cara ya al comienzo, estableciendo un nuevo contacto. Acá estaremos trabajando por la educación y la pública en particular. Muchas gracias. Que pasen muy bien.